El Volkswagen Tipo 181 no nació para la playa, nació para un mundo donde los vehículos no estaban diseñados para gustar, sino para resistir. Esta es la historia que todos conocemos. Volkswagen Tipo 181, un Volkswagen raro, abierto, divertido, un auto que terminó en playas, hoteles y caminos rurales. El Safari, el Think, un vehículo simpático casi improvisado. Y todo eso parece encajar, porque su diseño lo confirma. Piso plano, puertas desmontables, parabrisas abatible. Nada sofisticado, nada moderno, casi primitivo. Pero esa simplicidad no era estética, era una decisión extrema, porque cuando se observa con atención empieza a incomodar. ¿Por qué en los años 70 seguía usando un motor trasero enfriado por aire cuando el resto de Europa ya lo abandonaba? ¿Por qué no evolucionó hacia algo más avanzado? ¿Por qué parecía diseñado para otro mundo? La respuesta no está en los años 70, está mucho antes. El origen del tipo 181 no es recreativo, es industrial, político y profundamente incómodo. El proyecto original de Volkswagen nace en 1934 como parte de un programa estatal, una fábrica creada en 1937 que nunca cumplió su propósito civil, porque en cuanto comenzó la guerra, todo cambió. La planta que debía fabricar autos para familias terminó produciendo vehículos militares, y lo hizo con algo que rara vez se menciona en historias simplificadas: trabajo forzado. Aproximadamente 20.000 personas, miles provenientes de campos de concentración, y para 1944, 2/3 de la fuerza laboral trabajaban contra su voluntad. Ese es el punto de partida real, y de ahí surge el primer eslabón de esta historia, el Kubelwagen, un vehículo que, sobre el papel, parecía insuficiente, sin tracción integral, con apenas 25 caballos de fuerza, motor de 1.1 litros, y aún así funcionaba donde otros no. Aquí está el primer momento que cambia la perspectiva. El Kubelwagen no conquistaba el terreno, lo evitaba. Con 27.5 centímetros de altura libre y un piso completamente plano, no se hundía, se deslizaba, literalmente, como un trineo sobre arena, lodo o nieve. No era más potente, era más inteligente. Y eso lo convirtió en uno de los vehículos más utilizados del ejército alemán, con más de 50.000 unidades producidas. Pero aquí viene algo aún más desconcertante. En 1945, ese mismo vehículo se fabricaba para el ejército de Estados Unidos. Sí, un diseño nacido dentro de la maquinaria industrial nazi terminó siendo usado por quienes acababan de derrotarla. Pero, ¿por qué el ejército estadounidense utilizó este vehículo? Tras liberar la zona, las tropas estadounidenses tomaron el control de la planta de Volkswagen y comenzaron a utilizar las unidades producidas, a veces ensambladas en condiciones precarias. Y muy pronto descubrieron que el Kubelwagen consumía 3 veces menos combustible que el Jeep norteamericano, pesaba 1/3 menos y tenía un motor refrigerado por aire extremadamente fiable y casi imposible de romper. Además, gracias a su fondo plano y bajo peso, no se hundía fácilmente en lodo o arena, lo que lo hacía superior en terrenos difíciles. Aunque el Jeep era el vehículo todoterreno estándar de las fuerzas aliadas, el Kubelwagen se convirtió en un vehículo de utilidad muy valorado por su eficiencia durante el avance final en Europa. No por ideología, por eficiencia. Y ahí es donde la historia deja de ser cómoda, porque demuestra algo difícil de aceptar: la ingeniería puede sobrevivir a cualquier contexto. Décadas después, el mundo había cambiado, pero el problema no tanto. La Bundeswehr necesitaba un vehículo simple, resistente, reparable, y Volkswagen no inventó algo nuevo, reutilizó una idea que ya había demostrado funcionar. Así nace el tipo 181, no como evolución estética, sino como continuidad técnica. El primer desafío era el terreno. Mientras otros vehículos apostaban por complejidad, el 181 hacía lo contrario: motor boxer enfriado por aire, sin radiador, menos fallas, tracción trasera, pero con peso bajo y relaciones cortas. Resultado: capacidad todoterreno sin necesidad de 4x4, un enfoque que contradice todo lo que hoy damos por hecho.
El segundo desafío era la producción, y aquí aparece otro momento clave. El Tipo 181 no fue diseñado como un vehículo nuevo, fue ensamblado como un sistema inteligente. Componentes del Volkswagen Tipo 1, del Transporter, del Karmann Ghia, una arquitectura modular antes de que el concepto existiera como tal. No era innovación visible, era eficiencia estratégica. El tercer desafío era el entorno, calor extremo, polvo, infraestructura limitada. Aquí el motor enfriado por aire deja de ser una curiosidad y se convierte en una ventaja crítica. Mientras otros vehículos dependían de condiciones ideales, el 181 aceptaba la realidad. Y entonces la historia vuelve a girar. No encontró su identidad definitiva en Alemania, la encontró en México. A partir de los años 70, la planta de Puebla se convierte en el principal centro de producción del modelo, y lo que era un vehículo utilitario europeo se transforma, no en diseño, en significado, el Safari. Aquí ocurre algo que rara vez se explica bien. México no solo lo produjo, lo sostuvo. Mientras otros mercados lo abandonaban, Puebla lo mantuvo vivo durante toda la década, con más de 20,000 unidades fabricadas, y en sus últimos años apenas 695 unidades en 1980. No porque fallara, sino porque el mundo ya estaba cambiando. Y entonces aparece una de las versiones más extrañas de toda esta historia, el Safari Acapulco, un vehículo con ADN militar utilizado para transportar huéspedes VIP en el Hotel Las Brisas de Acapulco, aproximadamente 400 unidades producidas en apenas unos meses en 1974. Colores brillantes, tapicería rayada, techo de lona. Un vehículo diseñado para la guerra convertido en experiencia turística. Ese contraste no es anecdótico, es revelador, porque demuestra que el Tipo 181 nunca fue una categoría fija, fue una plataforma adaptable. Y eso explica aún algo más amplio. El 181 no era un caso aislado, formaba parte de una lógica global, versiones distintas, nombres distintos, pero la misma idea, hacer un vehículo capaz de existir en múltiples realidades. Cuando se entiende esto, la historia cambia. El Tipo 181 no es un Volkswagen curioso, es una idea que sobrevivió desde una economía de guerra hasta una economía global, desde la imposición hasta la elección. Y quizá eso es lo que lo hace tan difícil de clasificar, porque no pertenece del todo a un solo contexto. Es, al mismo tiempo, una solución técnica brillante y el resultado de uno de los periodos más complejos de la historia industrial. Y cuando lo miras así, ya no parece un auto sencillo, sino una evidencia de que incluso las máquinas más básicas pueden contener historias mucho más grandes de lo que estamos acostumbrados a ver.